Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, el canal de Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 FM, en Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos en todos los medios que mencionamos anteriormente y saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros queridos teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los días, todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Y como siempre, iniciamos con nuestras noticias internacionales, haciendo un paneo por todo el mundo. Parece ser que en el mundo de la noticia el tema es la energía, Eliseo. Sí. La energía que en Reino Unido hay una crisis grande de suministro de gasolina, de gas. Parece que el planeta completo estaba preparado para el Brexit, excepto los ingleses. Excepto los ingleses. Los ingleses que tienen una crisis de abastecimiento grave. Dicen que hay un 27% de las estaciones que tienen un solo combustible, hay un 27% que tienen otro y un 47% solamente que tienen la oferta completa. Es decir, que hay un desabastecimiento importante que ahora los expertos... Pero no solo de combustible, Luis. Hay un desabastecimiento de algunos productos como el pollo. Como el pollo, el cerdo. Porque se ha alterado toda la cadena de suministro y comercialización. Suministro, correcto. Y entonces no hay carniceros, no hay choferes. Porque ¿qué pasa? La crisis, la pandemia, tomó a Reino Unido en medio del proceso del Brexit, ¿verdad? Y todos esos trabajadores, todos estos que en su mayoría eran migrantes porque tenían los niveles de cierto nivel hacia abajo. Entonces esos migrantes volvieron ante la crisis, se detuvo la economía completamente, se cerró el país completo, pero los trabajos y los negocios cerraron. Uh-huh. Entonces esos migrantes, esos trabajadores, ¿qué hicieron? Regresaron a sus países. Y al regresar a sus países en medio de la pandemia, entonces el primer ministro inició un proceso de endurecimiento de las medidas migratorias, producto del Brexit. Que viene, exacto, es una consecuencia del Brexit. Que ahora los expertos están hablando de que el Brexit tenía un trasfondo migratorio, porque está saliendo ahora las grandes cifras de migrantes, de inmigrantes ilegales. Hay unas sumas de migrantes ilegales desde España en 6.000 en los primeros 6 meses de este año, 6.000 migrantes ilegales procedentes de España, 6.000 desde Francia, y hay solicitudes de asilo de 36.000, uh-huh, de los cuales solamente se han concedido algunos 10.000. Quiere decir que los expertos están hablando de que el Brexit en el fondo tenía un trasfondo, tenía un origen migratorio, porque habían condiciones migratorias que estaban afectando la economía de Reino Unido. Y ahora, ante la reactivación de la economía de Reino Unido, pues entonces esos puestos de trabajo no están. Y entonces el gobierno se dispone a dar visas de emergencia para que esos camioneros que se fueron a sus países vuelvan a transportar y vuelvan a ser parte de la cadena logística que tú mencionas, Eliseo, y que está realmente afectando. Hay todo un debate del Brexit. Hay que recordar que el Brexit se llevó a referéndum y fue una de las decisiones más polémicas por la que ha pasado el Reino Unido. Eran parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, no así la moneda, porque la moneda siempre se mantuvo en la libra esterlina,
pero las condiciones de trabajo, los migrantes, los trabajadores podían pasar Sí, desde Europa. había libre tránsito. Había libre tránsito y libre trabajo. También podían trabajar en el Reino Unido. Hay una tesis, y eso creo que lo hemos tocado ese tema en algunas ocasiones anteriores, de los rock states. O sea, los estados no vamos a usar la palabra delincuente, sino rebelde, que operan al margen del orden establecido. Y entonces esos son estados usualmente grandes. Usualmente son estados que han tenido vocación colonial o colonialista en el pasado. Y el tema de Reino Unido es uno de esos estados. Entonces, para un estado así, es muy difícil adaptarse a un mecanismo de integración que requiera delegar parte de su soberanía y de su autonomía de acción. Y tan restrictivo como la Unión Europea, que exacto. Entonces, restringe hasta los son unos estándares comunes. Reino Unido, endeudamiento, la moneda. Y dentro del Reino Unido, o sea, hay discrepancias. Sí. O sea, los escoceses tienen una agenda, los ingleses tienen otra. O sea, que coinciden en algunos puntos, pero en otros son diametralmente opuestos. Pues son realidades distintas. Son especies, son uniones que a su vez se integran en una unión más grande, pero se integran como un solo estado, en un esquema más grande. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso de Reino Unido, negoció la integración en algunos puntos y en otros no, como la libra esterlina, que quedó fuera del euro. Sí. Pero en los esquemas, en algunos de los esquemas donde se negoció integración, como el caso migratorio, ellos consideraron que no le convenía. No era conveniente, claro. ¿Por qué? Porque la realidad migratoria en Inglaterra es diferente a la del resto de sus vecinos. Inglaterra tenía un problema de migración del resto de la Unión Europea. Es un problema grave, según su óptica. Sí. O sea, tenía problemas de ilegales, pero dentro de la Unión, de personas que son europeos ya. Sí. Dentro de los mismos europeos que ocupaban los puestos de trabajo que no es el típico ilegal que cruzó en una patera, cruzó a España, o cruzó por Sicilia y fue a Lampedusa, a una de las islas del sur de Italia. Ese no es el inmigrante, el migrante que está ahí. O el que cruzó por Turquía, que de lo que tiene Erdogan, tiene ahí varios millones aguantados. Aguantados para dejarlo, sí. Entonces, no es ese migrante, es otro perfil. Entonces, por eso, además de otras situaciones, como el tema del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tenían fuertes advertencias contra el sistema penitenciario inglés, sobre todo las prisiones de por vida, etcétera, los criterios de imposición de pena. Eso se unió también a un sentimiento, como hemos analizado antes ya, una explotación en las redes, discurso extremo, radical, y razones netamente económicas. Para la industria del Reino Unido probablemente no era tan fácil o tan rentable cumplir con los estándares de la Unión Europea en algunas cosas. Entonces, todo eso fue motivando a que ese discurso prendiera, el discurso de Brexit. La mayoría de los habitantes del Reino Unido votó por el Brexit, no sabían qué consistía. No sabía. Pero ni siquiera lo que lo estaban proponiendo, porque no había un protocolo. No había un protocolo para que un país de la Unión, un miembro de la Unión Europea se saliera. Se usó por primera vez. Exacto. No, que no, se creó y se usó. Para eso. O sea que tampoco hubo prueba y error, ni discusión, ni nada de eso. Eso fue, vamos a salirnos. ¿Y cómo nos salimos? Bueno, vamos a ver cómo. Y ahí ahí fue que se implementó el proceso, se reguló y hasta que al final pues se ejecutó. Pero fíjate que tomó varios años. Sí. Eso. Y ahora, esa imprevisión es lo que está provocando estas consecuencias. Claro, aparte de la pandemia, como dijimos, que se detuvo completamente la economía y entonces tiene que iniciar con las medidas impuestas ya. Exacto. Y no tienen cómo cumplir con las cuotas
de puestos de trabajo que requiere la dinamización de la economía de nuevo. Es así. Ahí está la crisis energética, pero también hay crisis en Rusia. Bueno, en Europa, el principal consumidor de combustible de Rusia es Europa, es los países de la Unión Europea. Principalmente ¿verdad? Alemania. Principalmente Alemania, que tiene un gasoducto especialmente construido para abastecer a Alemania. Pero Rusia está disminuyendo la cantidad de combustible que suple a Europa, con lo cual hay un incremento del costo del combustible. Pero Rusia, a su vez, está preparándose para lo que ellos consideran que es la transición a las energías renovables. Porque ellos están viendo que Europa, que para el 2050 planea tener una economía con cero emisión de gases y emisión de carbono, quiere decir que todas esos consumos de energía con combustibles fósiles y gas va a disminuir, porque si para el 2050 Europa va a tener cero emisiones, quiere decir que esos países que suplen petróleo y gas natural van a dejar de tener esos consumidores de Europa. Entonces Rusia lo que está haciendo es reduciendo la cantidad de combustible, de petróleo que está produciendo. Hay que saber que Rusia es parte de la OPEC Plus, que están ahora mismo en conversaciones para hacer una estrategia de producción de petróleo para ver si el petróleo no disminuye, porque ellos siempre, esa unión de países lo que hace es que se reúne para regular los precios, regular la producción para que los precios del mercado no caigan. Pues Rusia, que tiene un fondo que se llama el Fondo Nacional de Riqueza. El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia es un fondo que se crea por las ventas de combustible a Europa y que tiene previsto que si ese fondo sobrepasa un 7% de su Producto Bruto Interno, ellos pueden invertir ese excedente del 7%. Ese fondo de riqueza de Rusia está aumentando por las ventas de combustible. Por ahora Putin, preparándose para una posible disminución de la demanda de petróleo, está incrementando el índice después del cual se puede invertir ese dinero. Es decir, está sugiriendo que se pueda invertir a partir del 10% de su Producto Bruto Interno. Es decir, que Rusia, que tiene unos 190.000 millones en ese fondo, la mayoría procedente de la venta de petróleo, eso representa un 7.13, 7.5% de su Producto Interno. Eso quiere decir que él puede invertir el excedente de ese 7%. Pues ahora está sugiriendo que no se pueda invertir, sino que se lleve a 10% como preparación para cuando... Para hacer la transición. Para hacer la transición, para cuando Europa se convierta... Que es un modelo, ese modelo noruego. Noruego, correcto. O sea, los noruegos, cuando detectaron que en el Mar del Norte tenían reservas importantes de petróleo, el petróleo fue nacionalizado y entonces se crearon todos esos fondos de inversión con el producto de las utilidades. De las utilidades. Que generaba esa explotación. Entonces, por eso... Ellos tienen ese fondo y ese fondo, bueno, que por cierto, ese fondo sirve para apoyar los fondos de pensiones de los trabajadores de Rusia. Mediante ese fondo se financian también las pensiones voluntarias
muy a propósito de lo que está pasando aquí. Sí. Ese es un mecanismo que se introduce en la economía de los países desarrollados, los fondos de pensiones. Sí, y ese fondo de pensión es vital, y de ese fondo de riqueza, Fondo Nacional de Riqueza, se soportan los fondos de pensiones de los trabajadores en Rusia. Bueno, pues Putin ha dicho o ha propuesto que el 10% se incremente a un 10% el índice a partir del cual se puede invertir el excedente, preparándose para los días lluviosos, como dicen los americanos, los rainy days. Eso a propósito de que el ministro de Finanzas dice: Europa se está transformando a energías renovables. Energías renovables. O sea, que el que tiene petróleo, el que tiene gas natural, el que tiene carbón, no tiene nada. No tiene nada en 20, 30 años porque no tendrá en 30 nada. años no va a tener demanda. Nadie va a tener. Increíblemente, en Rusia, que está en ese proceso, pues en China, yéndonos a China está convirtiéndose más rápido que Europa y Estados Unidos a energías renovables, lo que parecía difícil, porque siempre se ha dicho que China, con su dependencia del carbón y dependencia de los combustibles fósiles, no iba a hacer la transición. Sin embargo, ha venido haciendo la transición. Bueno, lo que pasa es que por cuestiones estratégicas a los chinos les conviene ir migrando a energías renovables. Porque mira, ¿qué está sucediendo ahora con el carbón, el gas natural, el petróleo? A eso iba yo. Una de las crisis más grandes que tiene China hoy es una crisis energética. En China ahora mismo hay apagones, como lo hay aquí. Hay apagones generales porque no tienen suficiente carbón para suplir las demandas de las empresas, y están todas esas provincias en Puerto Plata se están protestando por los apagones ahora. Exactamente. Pueden sentirse tranquilos de que en China también. Sí, pueden sentirse tranquilos. No, hay varias noticias. En China se está yendo la luz. Se está yendo la luz. También en algunas zonas de Europa y en Puerto Rico. La electricidad es más cara que aquí. Es más cara, bueno. Entonces, con esas tres noticias, ya es razón suficiente para ser indulgente y no protestar. El problema es que aquí, en el patio, déjame ver, en septiembre del año pasado, los gerentes de las EDES dijeron que los apagones eran cosas del pasado. Sí. Después, en enero, el ministro Macarrulla dijo que prácticamente eso estaba resuelto. Entonces ahora la primera dama dice que hay apagones. Sí, bueno. Un año y pico después. Entonces de no había hasta casi resuelto a hay. Es como que hemos involucionado. Bueno, hay una crisis mundial del carbón, no, pero tú sabes que demanda excesiva de carbón. Tú sabes que aquí hasta teníamos un campeón de la bolita del mundo. Sí. Lo de aquí es diferente. Es diferente. Eso es allá, te dicen. Y aquí no. Eso es así. Pero lo cierto es que China está en uno de sus momentos más difíciles. En el programa pasado hablamos de la crisis de Evergrande, la compañía inmobiliaria, y que ya van 2 compromisos de pago que falta, encaminándose a un proceso muy difícil de bancarrota. La compañía Evergrande, la compañía más grande, por cierto, haciéndole honor a su nombre, de inmobiliaria. Imagínese una bebé chiquita. Porque China, en su desarrollo, lo que hizo fue acumular riquezas. En la población, cuando acumuló riquezas, esas riquezas se invirtieron en real estate, en propiedades. Y entonces los chinos, que de pronto se vieron con excedente de capitales, fueron a comprar viviendas. Y entonces hay estas ciudades fantasmas
en toda China, que no hay Y gente. también el negocio era construir. Construir, no tanto vender. Porque la construcción dinamiza la economía, pero Entonces, construyeron apartamentos y torres y hoy son apartamentos y torres vacías. Y porque se crearon unas burbujas de precios que un metro cuadrado en cualquier ciudad de China cuesta lo mismo que en Los Ángeles. Sí. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿qué parámetro tú usas? ¿El de Los Ángeles o el de Hong Kong? Porque Hong Kong cuesta 3 veces lo que cuesta en cualquier ciudad china. Entonces, los precios están locos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, tú puedes decir, cuesta lo mismo que Los Ángeles. El problema es que el ingreso per cápita chino es 10 veces menos que el de un estadounidense. Entonces, no puede costar lo mismo en los dos sitios. ¿Entiendes? Pero fíjate, hay una burbuja o hay un problema más grande que va a salir ahora esta semana, según los diarios, que es el problema de las inversiones municipales de China. Hay una cosa que se llama los vehículos de financiamiento de gobiernos locales. Vehículos de financiamiento de gobiernos locales. ¿Qué eran? Gobiernos locales, como no pueden acceder por ley a los préstamos, a la emisión de bonos internacionales, los gobiernos locales, se crearon compañías de desarrollo inmobiliario en los gobiernos locales que vendían los bonos de desarrollo a mercados internacionales, compañías medio privadas, medio estatales, y a través de esos mecanismos se financiaban desarrollos urbanos en los gobiernos locales de China. Resulta que esos bonos y esa deuda ascienden a 8.4 trillones de dólares. La deuda de los gobiernos locales en los desarrollos inmobiliarios en China. Unos centavitos, que es mucho más grande que el problema de Evergrande. Sí. Mucho más grande. Ese Evergigante. Evergigante. Pero son los gobiernos locales. Humberto, yo creo que José está en línea. Humberto, José está en línea ya. No, ok, perfecto. Pues sí, entonces. Pues ese es otro problema, otro problema que tiene China, que va a salir y que va a complicar muchas cosas. Tú sabes que en China ya lo estamos experimentando, el problema de la producción de chips, que se está ralentizando, está disminuyendo. Y ahora está afectando. Tenemos a José en línea. Pues vamos a darle la bienvenida. Sí, buenos días, José. Buenos días, José. Aquí hablando nosotros de China. Poniéndola en China. Y poniéndola en China, como siempre. Nunca dejamos de mencionar China en este programa, porque es el centro de todo, centro de las noticias. Decía yo que la producción de vehículos en Europa, de electrónico, componente de los vehículos, pero también los vehículos que se producen en China, como la BMW, la Volvo, que gran parte de la producción de vehículos de estas grandes compañías se producen en China. Pero en China hay problemas energéticos, problemas de que se apagan las plantas para racionalizar y hay un riesgo también la energía de desabastecimiento de muchos productos para final de año por el tema de la cadena de logística de los contenedores. Bueno, el asunto de los contenedores es otro, grandísimo también, pero este energético y de la producción de chips ya lo estamos viendo con los vehículos, y la producción de vehículos se va a disminuir considerablemente por estos problemas que están ocurriendo en China. Así que la recomendación es que el que va a comprar un vehículo, que lo compre ya, pero el que lo va a vender, que espere, porque el precio de los vehículos va a aumentar considerablemente producto de estos problemas que están sucediendo en China. Así es. O sea que Tesla, Volvo, BMW, Renault tienen un gran porcentaje de estas compañías se producen en China, de estos vehículos se producen en China. Adelante, José. Nada, buenos días. Agradecerle la invitación a su tan visto y escuchado programa.
Ya tenía un tiempecito aquí escuchándolo y esperando que me dieran paso, ¿no? Realmente la situación es muy preocupante para países emergentes como, para países en vía de desarrollo como el nuestro. Este, la situación de los commodities, sobre todo los precios de los productos energéticos. Realmente estamos sintiendo el impacto que está teniendo en nuestra economía y en nuestro sector energía de combustible, el precio que ha alcanzado los commodities de este ramo. En el caso del West Texas Index, que es uno de los productos que se utiliza como referencia, aunque la ley plantea que sea el índice del Golfo, o sea, el Gulf Coast Index, ya está llegando, se estaba cotizando ayer a $75 el barril. El presupuesto, para que ustedes tengan una idea, se hizo el presupuesto del año 2021, tomando como supuesto que el precio del petróleo estaría a $45 el barril. O sea que estamos $30 por encima de ese valor de referencia. Ya para el año que viene se estima, en el presupuesto de 2022, que recién se depositó en la Cámara de Diputados, se estima que este monto esté alrededor de los $62 el barril. En el caso del carbón, que los contratos que tenía, por ejemplo, la planta Punta Catalina, y escuchamos al ministro de Energía y Minas hablando de este tema, estaban en un promedio de $59 la tonelada. El carbón se está comercializando a $254 la tonelada. Solamente ayer subió $7. Es producto de lo que explicaba Luis, una demanda extraordinaria, sobre todo de China, de este producto. Un producto que llegó a estar a precios irrisorios, es decir, muy barato, porque los países, sobre todo en Europa, Japón, habían apostado a la energía nuclear y gas. Y en el caso de Europa, por ejemplo, España, mucha inversión en energía no convencional y otros países, pero sobre todo energía nuclear, Francia, Alemania. Pero ¿qué ha ocurrido? En el caso de Japón, por ejemplo, fruto después del 2013, cuando se produce el desastre nuclear, Fukushima, se inicia un proceso de construcción de plantas de carbón y de gas natural. Igual en el caso de Corea. En el caso de China, el incremento de su producción, tengan en cuenta que China fue la única economía que creció en el año de la pandemia, los ha llevado a un crecimiento en términos de producción de energía a carbón, que es el principal país en términos de plantas de carbón. Y todo esto fruto además del incremento de la demanda global por la reactivación a partir de la apertura, ha generado una crisis, digamos, en el suministro de carbón por parte de los países productores, y por vía de consecuencia no han podido atender la demanda, y ahí está la situación de los precios. En el caso del gas natural, está para casi a $6 el millón de BTU, un producto que hace 2 meses estaba a $2 y tanto. O sea que la situación es muy compleja. Para la República Dominicana es grave, porque nosotros dependemos de las exportaciones de combustible para la generación eléctrica. La principal generadora, Punta Catalina, está enfrentando problemas de suministro que tienen que ver con una mala planificación, lógicamente, de las compras de carbón, porque usted sabe lo que usted consume todos los días, y no se había hecho la licitación para la compra con tiempo de carbón suficiente para evitar toda esta pero por supuesto, fluctuación. entonces ha tenido que salir también a comprar a precios más caros, porque cuando tú compras de emergencia en el mercado spot, por eso se llama mercado spot, porque es un mercado no programado, los precios son más altos, a lo que la gente te quiera cobrar. Y lo si que hay donde hay. O lo toma o apaga la planta. Entonces,
a los precios que está adquiriendo es un precio de referencia spot que implica un sobrecosto para la República Dominicana, que es parte de la improvisación que ha caracterizado el gobierno en muchas áreas. Y en el caso del sector eléctrico es evidente la mala gestión que se está generando. Ya se está hablando de un subsidio a final de año de más de $1.000 millones para este sector. Naturalmente, hay que reconocer que los costos de generación han incrementado. Se habla de la necesidad de incrementar la tarifa eléctrica que ha estado congelada desde hace varios años. Este es otro golpe a la economía de los dominicanos que ya han recibido. El presidente anunció ayer que iba a contratar 500, 600 megas que iban a estar disponibles de 12 a 18 meses, pero entonces de energía de energía no renovable, o sea que no se sabe qué combustible es, si es carbón, si es gas natural, dónde van a estar esos megas, a quién se los van a comprar. O sea, bueno, te diría que por lo menos se sabe que en Manzanillo hay programada. No, es distinto. Él anunció eso en adición a lo de 800 megas de Manzanillo. Ah, bueno. Licitará otra planta. Me imagino que gas natural. Imagino, porque no sé. No sabemos, porque no se dieron detalles. Él simplemente dijo que que estaban firmando los contratos para eso y que iban a estar, incluso dio fecha. Bueno, pero eso es energía renovable. No renovable, renovable. Bueno, en la prensa dice no renovable. Esos son las concesiones de fotovoltaica y eólica que están pendientes de recibir contratos para fines de PPI, para fines de iniciar la construcción. Lo que dice la nota es que son no renovables. Lleva mucho los periodistas. Yo lo escuché ayer al presidente cuando habló de este tema. Perfecto. Como iba diciendo, y bueno, el impacto que ha tenido en el caso del sector transporte, ya vemos cómo el gobierno, he escuchado que está considerando restablecer el subsidio al gasoil compensado, o lo que es lo mismo, distribuir gasoil entre los choferes, entre los sindicatos, y eso ha generado conflictos entre las diferentes centrales por la distribución de este combustible. Y realmente la situación es muy delicada. Y decía ahorita que esto se une, el tema del incremento de los costos de generación, y ya el ministro de Energía ayer anunciaba la necesidad de incrementar la tarifa técnica, como se llama. A esto se une que la población está recibiendo ya los impactos, evidentemente, de la crisis alimentaria, el incremento de precios, ojalá, si implementan el subsidio, no va a haber aumento en el sector de transporte, pero si no, ya las centrales de transporte, muchas de ellas incluso en algunas rutas ya han iniciado incrementos sustanciales en los precios de transporte, sobre todo interurbano. Entonces, la situación de verdad que es muy preocupante desde este punto de vista. Cuando ustedes hablaban de la crisis de los furgones, resulta que los furgones están de $3,000, que era el precio promedio, a cerca de $20,000. Hay una guerra de los principales importadores y demandantes de materias primas de China o de bienes en sentido general para acelerar la llegada de sus mercancías, y se ha convertido el mercado de los furgones en una especie de bolsa donde se puja al mayor precio, el mayor oferente, y las compañías transportistas, las navieras, privilegian al que le pague más. Sí, una especie de subasta. Se hacen subastas. Claro, por TEUS o por furgón, ¿no? Por TEUS. Entonces, esto ha generado que de $3,000 se estaban cotizando $8,000, después $10,000, después $12,000, ya van por $20,000 el furgón. Y sobre todo ahora, en la época de navideña, que por ejemplo en los grandes mercados como Estados Unidos se dispara el consumo, y las empresas, los retailers, quieren tener sus mercaderías ya en territorio norteamericano, y eso obviamente genera una mayor presión hacia el alza. Entonces, evidentemente que la situación global en términos de los precios de mercaderías, de los precios de las materias primas, los precios de las materias primas de energía,
Y así en acero y en granos, en otras materias primas que tienen impacto, por ejemplo, en el caso de los granos, en la producción de pollo, de cerdo, de leche, de huevos, es una situación realmente muy, muy preocupante. Bueno, y va a requerir un esfuerzo importante de las autoridades y tomar Sobre las todo, previsiones del lugar. porque todos los gobiernos enfrentan crisis, eso es parte de gestionar el Estado. así Eso es. viene en el paquete. Yo El pienso, problema es la improvisación, Exactamente. la falta de Y la incoherencia. capacidad, La incoherencia. la incoherencia. Entonces no se toman medidas drásticas para resolver los problemas. Esa situación de Punta Catalina habla muy mal de la capacidad de administración de esa central termonuclear, Termoeléctrica. termoeléctrica, perdón, carbón. O sea, ¿cómo tú no vas a programar tus necesidades de compra y saber que tienes que lo antes posible asegurar por lo menos un año, como tenía la planta desde que inició, 1 año y medio, me parece, 2 años de suministro ya contratado? O sea, ¿cómo tú no vas a seguir el mismo patrón en una planta tan importante? O sea, que en un producto que es una materia prima, que tú sabes que mañana puede haber una situación de crisis. ¿Cómo se hizo? Antes yo lo criticaba, pero hay que felicitar al ministro de Hacienda, que tuvo la visión de comprar un seguro para el caso del gas natural. Creo que lo compró a 3 puntos y algo, y hoy el gas natural está a $6 prácticamente el millón de BTU, o sea que la República Dominicana está cubierta en el caso de la compra de gas natural. Bueno, o sea, Pero en el carbón no se hizo nada de eso. Tenemos que irnos a una pausa para que volvamos con los temas locales, presupuesto incluido. Así que vámonos a una pausa. Esto es Paneo Semanal. Volvemos en breve. Paneo